Bueno, pues traemos muchas dudas de qué está pasando con la moneda, si es un indicador por el que nos tenemos que preocupar, cómo se vienen las cosas de aquí a septiembre, si lo político está influyendo o no en las variables económicas. Y bueno, pues ya en otras ocasiones le he preguntado sobre el peso. Isabel Acosta, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Hemos discutido distintas razones por las cuales el peso andaba fuerte, ahora anda débil. Y quiero desde hace ya un par de semanas escuchar tu voz. Te agradezco mucho que la compartas aquí con nuestra audiencia. Un gusto estar aquí, Ricardo. A ver, déjame comenzar por una premisa que hemos conversado tú y yo previamente. El peso hace tiempo que no calcula su valor en función de variables locales. Correcto. ¿No? Es una moneda señal que le llaman. La gente en Singapur, la gente en Suiza quiere comprar monedas de países emergentes, compra pesos. Y bueno, pues nuestro valor se determinaba por esas intenciones. Pero de pronto se movió mucho por razones locales, concretamente la adquisición de la mayoría constitucional que logró el oficialismo. ¿Cambia tu premisa original? ¿Estamos viendo hoy una razón distinta de comportamiento de la moneda? Definitivamente ha sido un episodio atípico para el peso mexicano. Digamos que no es sin precedentes, tenemos algunos precedentes, pero con esta fortaleza, este cambio que hemos visto desde que fueron las elecciones hasta hoy, estaba haciendo el cálculo hace un rato, la moneda ha perdido 9,6% de su valor contra el dólar. Esto es muy atípico para el peso mexicano. Ahora, aquí hay 9,6%, 9,6% de devaluación. De depreciación. ¿Es mucho o es poco? A ver, dame porque no sé en qué momento desestimar. Oigo algunas voces que dicen, ay, no importa, tenemos una banda tan ancha para movernos que el 9,6 no es demasiado. Dame un poco parámetro. Es mucho para un episodio que no tiene nada que ver con factores externos. Para un episodio que tiene que ver con razones domésticas de la economía mexicana, del país, es una depreciación considerable. Te puedo decir, por ejemplo, cuando fue Brexit, hubo en un día, la moneda se depreció casi 10% y después recuperó algo del terreno y cerró como en 4% solo en un día. Estamos hablando de Brexit, un evento que cambió la geopolítica. Y sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea. Correcto, una cosa que cambió las estructuras. Entonces, es una depreciación considerable. Ahora, también, desde que AMLO había llegado al poder hasta ahora, la moneda se había apreciado cerca del 13%. Estamos hablando de que entonces ya eliminó la mayoría de estas ganancias que había hecho, ¿no? Quedó solamente una ganancia cerca del 4%, menor al 4%. Entonces, definitivamente es atípico y definitivamente es significativo, pero también tiene que ver con el clima geopolítico. Yo te quería preguntar eso. Voy a regresar a las variables locales, por esto que me ayudas a analizarlas, pero mientras esto está ocurriendo, pues tú traes a la Fed que decide no reducir las tasas, ve ese conflicto y decisiones en Europa que también están impactando. Yo te pregunto si solamente se debe a variables locales o tú pondrías algo de variables internacionales en lo que pasó. Siempre hay algo de variables internacionales, porque el peso mexicano, como tú lo bien decías, es una moneda señal, se usa para apostar en mercados emergentes de manera más amplia. Y lo que está ocurriendo es que los mercados emergentes ahora cada vez son más inciertos. Entonces, tú le agregas a esa incertidumbre global la falta de contrapesos en México y tienes el resultado de una moneda muy sensible a lo que está ocurriendo. O sea, coincidencia cósmica. Digamos que es el resultado, si lo quieres ver así, yo lo que diría es, este es el resultado de muchos años de una incertidumbre política a nivel global, en donde hemos visto vaivenes de extrema derecha, en algunos casos extrema izquierda, y los mercados ya no se comportan como antes. Entonces vamos a tener un tipo de cambio muy sensible en los próximos, yo diría que en el próximo año, por lo menos, precisamente por este contexto geopolítico. Te voy a detener y necesito que me expliques en cámara lenta. Hay dos hechos de la semana pasada que no sé cómo interpretar. Por un lado, la Fed decide que más o menos hasta diciembre va a dejar la misma tasa de referencia, lo cual hace que el dinero va a estar caro en Estados Unidos y lo cual llevaría a que el dinero en México pues sigue siendo apreciado. Eso tendría que haber movido el peso a una mejor tasa. Y luego tienes elecciones en Europa donde pues el triunfo de la ultraderecha, y yo diría de la derecha, pues toda la ultraderecha, pues te avisa que puede haber no un Brexit, pero sí una Unión Europea entrando en crisis, y eso le pega al euro. Eso también tendría que haber afectado para bien al peso. Entonces no alcanzo a ver por qué estas dos
digamos, señales no nos ayudaron, sino que incluso no frenaron la caída. Yo argumentaría que el caso de la Fed no iba a funcionar a favor del peso desde un principio porque los inversionistas entonces, al tener la confianza de que la tasa en Estados Unidos va a estar larga por más tiempo, regresan al dólar, fortaleciendo el dólar. O sea, la noticia que dio la Fed ayuda al dólar. Totalmente. Y de hecho fue parte de por qué ese día en particular el peso se depreció también, no solamente un tema local. Ahora, tú dices que en la extrema derecha llega al Parlamento Europeo, etcétera, y que no se trata de un Brexit. Pero ya estuvimos en Brexit y ya tuvimos un jefe como Trump en la Casa Blanca. Los mercados ya no actúan como antes de manera tan como complaciente al pensar, bueno, pero no va a pasar. Es que ahora puede pasar. Y por eso es más sensible también el tipo de cambio y muchas de las materias primas que cotizan, por ejemplo, en el mercado global. Citaste la última variable, mientras Trump siga subiendo las encuestas, el peso baja. Sí, hay que checar la gráfica del peso en los años 2015 y 2016 y vemos una depreciación sostenida del peso mexicano y todo eso era debido a Trump y la incertidumbre que inyectó alrededor del ahora TEMEC. Ya quitamos las variables internacionales, ahora sí regresemos a las nacionales. ¿Qué es lo que podría estar afectando a los mercados? La mayoría, así en abstracto, constitucional que logró el oficialismo, la reforma judicial o qué en concreto de la reforma judicial, el proceso mediante el cual se está llevando a cabo o, déjame plantearlo así, el que varias voces, ponía Ignacio Mier hace un momento, el propio presidente López Obrador, digan no va a cambiar ni una coma a la iniciativa que se presentó en febrero. ¿Qué de todo esto es lo que podría estar preocupando si puedes interpretar los mercados? Mira que los mercados en realidad son las voces de muchísima gente hablando al mismo tiempo. En todo el mundo, precisamente. En todo el mundo, claro. Yo diría que no es tanto que sea una combinación de todas estas variables que tú mencionas, sino que todas están relacionadas. El otorgarle a Morena semejante poder en el Congreso, en las gubernaturas, en el gobierno, en el Ejecutivo, en el gobierno federal, realmente le pone muy nerviosos a los inversionistas porque entonces van a poder pasar todas estas reformas que básicamente eliminan muchos de los contrapesos que goza México, la democracia mexicana. Y no solamente estamos hablando de un poder judicial independiente en donde los jueces son elegidos por sus calificaciones, etcétera. También estamos hablando de la eliminación de órganos autónomos, como la COFESE, como los reguladores del sector energético. Aunque ahí se ha dicho que no se van a tocar. Pero yo creo que los mercados y los mexicanos ya no le creemos totalmente a lo que nos están diciendo, porque tienen todo el poder. Si lo quieren hacer, si lo propusieron desde el 5 de febrero, ¿por qué no lo harían? Claro. Entonces, esa falta de contrapesos, México es un país más similar a Filipinas, yo propongo, en donde tienes una democracia que es relativamente débil en comparación con otros mercados emergentes y, por supuesto, mercados desarrollados, y tienes presidentes que son muy protagónicos, que entonces inyectan muchísima incertidumbre y lo vemos reflejado en los mercados, en el tipo de cambio en este caso. Te voy a meter en camisa de 11 varas y si la respuesta no la tienes ahora, habrá que estudiarla, pero yo he tratado de ver si otras reformas judiciales, traigo varias en mente, que no han recibido, digamos, mucha aceptación, sobre todo por parte de actores externos que buscan certidumbre, han movido las monedas como se está moviendo la nuestra. Por ejemplo, estoy pensando en Turquía, ¿no? Erdogan arranca en 19, ¿no? Con una reforma judicial que comienza por correr a más de 4.400 jueces que fueron sustituidos por gente cercana a él y a su partido. Luego está el caso, y bueno, se sepultó, pero de Netanyahu, es decir, tantito antes de que cayeran los misiles de Hamas sobre Israel y la guerra con Gaza, pues andaban en un problema de una reforma judicial que lo que buscaba concretamente es que se quitaran los controles constitucionales frente a actos de inteligencia y actos militares justamente contra la población palestina. Y luego un poco más atrás está el caso de Bolivia, ¿no? Que ha sido un desastre. En 2009 se hace la reforma, no funciona, 2011 no funciona, y luego el partido de Evo Morales se queda casi con todos los cargos de jueces. Esos tres países, para ponerlo como ejemplo, ¿registras que hayan tenido algún impacto en la economía? Porque pues yo veo a Turquía re fuerte, bueno, Israel tiene otros problemas, y Bolivia la verdad es que no me parece que su moneda haya sido afectada por este tema. Es un excelente punto, y yo lo que diría es que ninguna economía tiene las particularidades
particularidades que tiene la economía mexicana. Para empezar, somos una economía muy grande a nivel global. Somos la economía que tiene la mayor asociación e integración económica con Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Y tenemos el mercado del tipo de cambio más profundo del mundo. ¿Qué quiere decir con más profundo? Esto quiere decir, nuestra moneda, a diferencia del resto de las monedas de mercados emergentes, cotiza a nivel mundial 24 horas al día, 5 días de la semana. Ninguna otra moneda. O sea, la moneda turca no funciona así. No. La lira turca tiene cierta profundidad y también se puede usar como un proxy de mercados emergentes solo cuando el peso no está disponible. Es, digamos, y la en la economía segunda. 17, nosotros seremos la 11, eso hace una diferencia. Entonces, con Israel no es comparable. Israel no es comparable por tamaño, además por políticas, por el tipo de economía que tienen, que es de servicios. Nosotros estamos integrados a Estados Unidos, somos su principal socio comercial. Entonces, si los inversionistas observan que México se está deteriorando en materia democrática, que los jueces ya no van a poder defender las inversiones de, digamos, expropiaciones, esto es mucho más grave que si ocurre en Turquía, porque está todo en la integración económica con Estados Unidos. Entonces, por eso lo vemos en México de manera más particular. Ahora, esto nos ha sorprendido a todos. Como digo, es atípico. Nosotros estamos acostumbrados a que el peso se mueva por factores globales y esto ha sido por una combinación, en realidad. Bueno, pues te voy a hacer una broma. Supongo que todavía no ves la película Intensamente. No. Te recomiendo que veas la número 2, la 2. Ahí sale un personaje que se llama Ansiedad. Y me parece que así anda el peso mexicano, como ese personaje. Esperemos que pronto esto sea una historia pasada y estemos todos tranquilos con el asunto. Señora, te agradezco muchísimo, como siempre, tu lucidez y te ruego que regreses de vez en vez a este espacio para ayudarnos a tranquilizar, a apartar la ansiedad de los controles. Haré lo mejor que pueda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel.